Ok, continuamos. Entonces les decía, ya una vez definida lo que es la sociología como ciencia particular, un sujeto bien específico y bien especializado, entonces pasamos a el otro extremo. El otro extremo es la sociología como ciencia general. Allí, para poderlo entender, nos asumimos a una categoría que llamamos la totalidad. ¿Qué es la totalidad? La totalidad viene siendo el objeto como conjunto de partes. Pongamos un ejemplo, yo les traía por acá el ejemplo de cómo lo pensó Descartes en el siglo XV, XVI, cuando formuló todo aquella frase famosa, primero pienso, luego existo, y cuya filosofía ha influido enormemente en toda la conformación del pensamiento científico. Bueno, Descartes concebía, y es lo que conocemos como pensamiento cartesiano, que el universo era como un reloj. ¿Y por qué un reloj? No un reloj como los actuales, los relojes que son o que no son, para utilizarlo como estos, que son los llamados relojes de mecanismo, los relojes mecánicos. Los relojes mecánicos estaban hechos de estos mecanismos, que son estas pequeñas rueditas dentadas que están conectadas unas con otras, y que el movimiento de unas ocasiona el movimiento de otras y que en su totalidad mide el tiempo, que es algo sumamente exacto. Entonces, esa totalidad que es el reloj, si yo quiero conocerla, tengo que desarmarla, la desarmo. ¿Y qué me voy a conseguir con las partes? Cada una de las partes. Voy a conocer cada una de las partes, voy a conocer la relación entre las partes y luego lo voy a rearmar. ¿Con eso qué he hecho? He hecho primero un proceso de análisis, que es la descomposición de esa totalidad en sus partes, y luego voy a hacer un proceso de síntesis, que es la recomposición de la totalidad. Digamos que entonces para Descartes todo el universo, la naturaleza, es como un reloj. Si tomamos esa metáfora, decimos que la sociedad es como un reloj, que para poderla conocer la tengo que desarmar en sus partes. Es lo que hicimos. Profe, eso entonces es como dice la teoría de la perspectiva sociológica, que va de lo particular a lo general. No, en este caso, fíjate que no dice exactamente que va de lo particular a lo general, sino que ve en lo particular lo general. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la inducción, que es de cada hecho general, estudio muchos hechos generales, perdón, hechos particulares y construyo lo general. Eso es ser inductivo. Aquí estamos hablando más bien de ver en lo particular lo general, de ver los patrones de conducta. Es lo que estábamos hablando ahora del suicidio. Yo estoy viendo en el suicidio de ese gerente un patrón. En ese hecho particular veo el patrón de los suicidios como hecho social. Eso es lo que habla de la perspectiva sociológica. Acá en este caso estamos hablando de que el conocer la realidad implica desarmarla y volverla a armar. Implica la inducción y la deducción. Implica las dos. Así funciona el pensamiento científico. De manera tal que, si yo, regresando aquí entonces a la noción de totalidad, estamos hablando que cualquier totalidad, y la que me interesa en este momento es la sociedad. La sociedad está constituida por sus elementos constitutivos. Por tanto, diríamos que la sociedad en general, y aquí vamos entonces a hacer una operación matemática también, decimos que lo social general es igual a ¿qué? A lo social particular, como lo habíamos visto acá. Es igual a lo social particular, pero le tengo que sumar lo económico, lo psicológico, lo político, lo educativo, el hecho salud, el hecho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hago una suma
tengo que sumar todas las partes para poder llegar a la totalidad. Pero resulta que, fíjense bien, que voy a tener un especialista por cada una de las partes, porque para estudiar el hecho geográfico tengo al geógrafo, para estudiar al hecho educativo tengo al educador, para estudiar el hecho psicológico tengo al psicólogo, e incluso para estudiar lo social particular tengo al sociólogo. Pero resulta que adicionalmente a cada uno de ellos yo necesito la visión de totalidad. Y para tener la visión de totalidad, entonces vamos a tener a la sociología que va a asumir a esa totalidad como su objeto de estudio general. De tal manera que lo social general es la totalidad, que es la suma de todas y de los estudios de cada una de las partes. El sociólogo general, ¿qué hace? Bueno, toma los elementos que le va a suministrar el economista, los problemas de mercado, los problemas de escasez, los problemas de abundancia, los politólogos, los problemas de lucha de poder, de distribución de poder, los geógrafos, las incidencias de lo local, de la tierra, de la distribución de la población, etcétera, etcétera. Cada especialista suministra lo que su especialidad da y va a haber otro profesional, en este caso el sociólogo como profesional general, que las va a tomar y va a construir el conocimiento sobre esa totalidad que es la sociedad. Y allí entonces esa sociedad para nosotros es como si fuera ese reloj del que estamos hablando. Lo social general entonces es ver a esa totalidad no solamente, ojo, como la suma de las partes, sino incluso como algo que va más allá de la suma de las partes, porque pudiera pasar que a lo mejor el reloj tú lo desarmas, estudias las partes y lo rearmas, y el reloj va a funcionar. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con un cuerpo humano, de un ser vivo? Y tú desarmas a ese ser humano y agarras el brazo por allá, la cabeza por allá, el cerebro por aquí, el corazón por allá, lo conoces y luego lo vas a armar nuevamente. ¿Qué va a pasar con ese cuerpo? Tú le dices, levántate, Ángel. No se puede armar. ¿Cómo dice? ¿Qué le Ya falta? no puede quedar como mismo, profe, o sea, el cuerpo humano cuando se desarma y lo arma, creo que ya no es lo mismo, incluso cuando uno lo opera, póngase el páncreas de algo, no queda igual, siempre queda fallando en algo. Ya está muerto. Hay un elemento de carácter cualitativo en esa totalidad que no lo tiene la suma de las partes. Y ahí nos vamos a encontrar con las llamadas teorías sistémicas. La sociedad es un sistema y como sistema es una totalidad que cualitativamente es diferente a la suma de sus partes. Eso es lo que va a estudiar el sociólogo como sociología general. Es lo que vamos a nosotros a entrenarnos, a ver el hecho social como un sistema, como un elemento que tiene una cualidad que es no solamente superior, sino diferente a lo que es la suma de las partes. Y aquí matemáticamente lo decíamos que lo social es el n más 1, el elemento totalizante que le ve la cualidad que no tiene la suma de los componentes anteriormente armados y desarmados. Eso sería para nosotros entonces el objeto de estudio o lo social general. Y fíjense, ya comenzamos otra vez, volvemos a la asignación que ustedes tienen para conocer el momento en que surgió la sociología, que es ese contexto histórico social. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando la economía de la época, la política de la época, el derecho de la época, el mundo cultural de la época. O sea, para yo poder entender esa época, tengo que tomar los elementos de cada uno y darle una mirada como sistema. Eso es lo que hacemos entonces los sociólogos. ¿Preguntas hasta aquí? No. No, profe, vamos bien. Ok, vamos bien. Entonces, el siguiente elemento al que nos vamos a sumar en esta delimitación que estamos haciendo de nuestro objeto de estudio es que resulta que nos vamos a conseguir con otras ciencias hermanas
que también van a estudiar el comportamiento de los seres humanos e incluso de los seres humanos en sociedad. Y aquí escogí estas dos, una que ustedes están viendo paralelamente a esta, que es la antropología. Seguramente los que están viéndolo ahorita lo ven con el profesor Diógenes Díaz. Y lo psicológico, que es la psicología, que es una disciplina que ustedes van a ver a partir del próximo semestre. Entonces, entre sociología y psicología, entre sociología y antropología, ¿qué nos conseguimos? Que van a ver situaciones o hechos que están a extremos en los cuales solo lo estudian ellos como especialistas. Y van a haber situaciones en las cuales solo los sociólogos estudiamos. Pero nos vamos a conseguir aquí un espacio. Y esta es otra operación matemática, la operación de la intersección de conjuntos. Lo sociológico es un conjunto y lo antropológico o psicológico es otro conjunto, pero va a haber en algún momento que nos solapemos. Van a haber cosas que la estudien los antropólogos y también lo estudiamos nosotros, o que lo estudien los psicólogos y lo estudiamos nosotros. Por eso en psicología hay algo que se llama psicología social. Y por eso existe en sociología algo que se llama sociología cultural. Y sociopsicología. O sea, nosotros, otra vez en el hecho que hemos hablado el suicidio como conducta netamente individual, seguramente los sociólogos, pero los psicólogos tendrán cosas que decir al respecto. Allí nos vamos a conseguir con una frontera que es más o menos borrosa, una frontera borrosa donde están ellos y estamos nosotros. Es casi como decir, bueno, entre Naguanagua y Valencia. Y usted dice, bueno, ¿cuándo salgo de Naguanagua y cuándo entro en Valencia? Pero bueno, y hay una zona más o menos en disputa, porque cuando usted llega a la redoma de Guaparo, usted dice, bueno, llegué ya a Valencia, porque resulta que hasta hace poquito eso formaba parte de Naguanagua. Pero no, o sea, ahora la reclama para sí Valencia, o aquí en el terminal del Big Low, que es donde tenemos el terminal de pasajeros de Valencia, ya metidas en territorio de San Diego. Esos son, entonces, situaciones fronterizas poco delimitadas. Nos pasa lo mismo, fíjese, el caso de Mariara. Mariara, ¿a qué le pertenece? ¿A Carabobo o Aragua? La gente que vive en Mariara, ¿dónde hace mercado? Si la gente de Mariara se enferma, ¿a qué hospital va? Si la gente de Mariara tiene que buscar trabajo, ¿dónde lo busca? Les aseguro... Bueno, profesor. Dígame. Yo soy de Mariara y Mariara le pertenece a Carabobo. Nosotros somos, es más, cuando buscas a qué ciudad pertenecemos a la ciudad de Valencia. Sí. Lo que pasa es que si Mariara, a diferencia de Maracay, ¿hace mercado en Valencia o hace mercado a eso en iba. No, a eso iba. A diferencia de Maracay, es que Maracay es ciudad y Mariara es un pueblo. Sí. En cambio, aquí puedes tener algunos chinos, algunos supermercados, pero en Maracay encuentras mucha más variedad, mucha más carnicería y a la hora del trabajo es igual. Aquí puedes conseguir cualquier trabajo en cualquier tiendita, pero en Maracay tienes las empresas, en Maracay tienes centros comerciales. Sí. A la hora de hacer mercados, puedes hacer mercado tanto en Maracay como en Valencia. Sí. Pero es más fácil irse a Maracay porque es por carretera vieja es más lejos Valencia que Maracay. Sí, sí, Entonces, sí. Claro, porque aquí, incluso Mariara es lo último de Valencia, Mariara es lo último de Carabobo, pues. Ajá, entonces aquí Cuando termina Mariara empieza Carabobo y pues Aragua y ya. O sea, es más cerca y a Maracay. Es fronterizo, ¿ves? Y entonces allí existe como está en frontera, se diluye un poco lo que es la pertenencia. La pertenencia. Yo porque, bueno, he trabajado en Maracay, he trabajado en Valencia, he trabajado en Mariara y lo conozco perfectamente. Y entonces, la gente que vive allí lee los periódicos de Aragua, no lee los periódicos de acá de Valencia. Va al hospital de allá. Yo cuando trabajé en vivienda, que lo comentaba hace rato, trabajé para allá en Maracay. La gente de Mariara iba a solicitar vivienda al Instituto de la Vivienda de Maracay. Y se la negaban porque decían, bueno, usted pertenece a Carabobo.
Pero es que en Carabobo no me atienden. Entonces, ¿por qué? Porque son situaciones fronterizas. Y esa situación fronteriza, yo se las hago, se los pongo como ejemplo en esto que estamos hablando acá, de las situaciones fronterizas entre ciencias. Esto que estamos haciendo. Hay situaciones fronterizas entre ciencias donde es un poquito difícil hasta dónde llega una y hasta dónde llega otra. Y bueno, no nos metemos en problemas. Nosotros los sociólogos utilizamos métodos antropológicos y utilizamos algunas categorías propias de la antropología y utilizamos categorías propias de la psicología. Fíjense que cuando veamos ahorita en la segunda unidad, la parte microsociológica, uno de los teóricos que vamos a hablar del conductismo. Y a ustedes les pueden decir los psicólogos que sea una teoría psicológica y es propiamente una teoría sociopsicológica o de psicología social. La psicología social está justamente en esa frontera difusa entre lo psicológico y lo social. Bueno, entonces ese es otro de los elementos de la delimitación. Y luego tenemos una tercera aproximación. ¿Cuál es esta tercera aproximación? Bueno, que resulta que desde la perspectiva sociológica también nosotros podemos, siempre lo he llamado de esa manera, hacer excursiones hacia los objetos de estudio de otras disciplinas, pero definirlas y estudiarlas con nuestras propias herramientas, con nuestros propios instrumentos. Por ejemplo, el tema de la educación, ya dijimos que es un tema de los educadores. Y los educadores estudian la educación desde su propia perspectiva. Ahora bien, si los sociólogos vamos a estudiar la educación, entonces construimos una subdisciplina o una especialidad que vamos a llamar sociología de la educación. Es la mirada del hecho educativo desde la perspectiva sociológica. El hecho educativo es un hecho social. Es un hecho social específico que lo van a mirar los educadores desde su propia perspectiva y los sociólogos desde la perspectiva sociológica. La política, el tema político es un tema, bueno, por supuesto, de los políticos en primera instancia, pero los políticos son elementos muy prácticos, muy pragmáticos. Estoy pensando en la ciencia que estudia el hecho político y nos vamos a conseguir con los politólogos. Pero también la sociología tiene que decir acerca del poder y la distribución del poder. Y entonces vamos a conseguirnos con una disciplina o subdisciplina, una especialidad llamada sociología política. En el ámbito cercano a ustedes, los especialistas en el hecho social trabajo son los relacionistas industriales. Incluso ustedes tienen fronteras allí difusas con la gente de la administración y la gente del derecho, porque la gente de administración y de derecho se meten mucho en lo que es la administración del recurso humano. Ahora, ellos lo ven desde su propia perspectiva de administradores o de abogados, pero quien tiene el conocimiento para trabajar el hecho social trabajo en tanto hecho social son ustedes, los relacionistas industriales. Ahora, acerca del trabajo, los sociólogos también tenemos que decir, y por eso miramos el hecho social trabajo desde nuestra perspectiva y tenemos una subdisciplina que vamos a llamar sociología del trabajo, que ustedes la van a cursar en el próximo semestre. Fíjense bien, con la antropología tenemos la sociología de la cultura, con los ingenieros en medio ambiente tenemos la sociología del medio ambiente, con los arquitectos y urbanistas tenemos la sociología urbana, y en terrenos como el cambio social o la desviación social, entonces tenemos especialistas de la sociología en esas áreas. Entonces fíjense bien, que hemos visto hasta ahora en la delimitación del objeto de estudio de la sociología. Tenemos una visión general en la propia definición de la sociología, tenemos la delimitación respecto a lo que es el estudio de lo social como hecho particular y específico y especializado de la sociología. Tenemos lo social general alimentado por lo que le comparten el resto de las disciplinas sociales. Y tenemos las especializaciones de la sociología, como esa visita desde la sociología hacia donde son especialistas otros científicos sociales diferentes al sociólogo. Luego tenemos, este sí es otro tema, que es los niveles de análisis en sociología.
Entonces, ya una vez definido que nosotros en sociología estudiamos desde lo que es la relación entre individuos hasta los grandes procesos sociales, bueno, vamos a verlo en específico. Se establecen al menos 3 escalones que son continuos, un mínimo y un máximo. El mínimo social, estamos hablando en este nivel micro, que por cierto, entonces, a partir de la siguiente unidad, lo vamos a comenzar a definir, nos referimos a los comportamientos individuales. ¿Pero qué comportamientos individuales? Bueno, aquellos que específicamente están condicionados, modificados, influidos o determinados por las relaciones con otros seres humanos. Entonces, ese comportamiento interindividual es objeto de estudio a nivel microsocial. Ese es nuestro primer nivel de análisis, lo microsocial. Allí en la segunda unidad vamos a ver al menos tres teorías. Una que habla de la acción social como ese hecho mínimo en cual un ser humano entra en relación directa con otro ser humano. Vamos a ver otra categoría que llamamos el acto social y otra que vamos a llamar el vínculo social. Esos tres los vamos a ver desde 3 teóricos diferentes. Practicando la perspectiva sociológica, un mismo hecho, 3 miradas teóricas y 3 explicaciones teóricas diferentes. Ese es nuestro primer nivel de análisis. Luego tenemos un segundo nivel de análisis, un segundo escalón, que es el nivel meso, el nivel intermedio. Ese nivel intermedio refiere ya no al comportamiento de individuos, sino al comportamiento de colectivos humanos. Entonces, así como los individuos como unidad se comportan, los colectivos como unidad también se comportan. ¿De qué colectivos estamos hablando? Bueno, de agrupaciones, de grupos, clubes, organizaciones, multitudes, muchedumbres, que tienen comportamientos unificados en medios y en fines. Entonces, la tercera unidad va a ser el estudio de ese nivel mesosocial. Fíjense que aquí incluso está el concepto de redes. El concepto de redes sociales lo tiene la sociología desde hace muchísimo tiempo, pero las tecnologías de la información y comunicación dieron en llamar redes sociales a la interconexión por la mediación de la internet y de estos instrumentos que son las computadoras, etcétera, etcétera. Bueno, esas son redes sociales aceptadas por la gente hoy día como redes sociales, pero la red social propiamente tal tiene que ver con el conjunto de relaciones entre personas dentro de un colectivo como una acción conjunta para el logro de un fin. Eso lo vamos a ver en la tercera unidad. Finalmente vamos a tener un nivel macro, el nivel más abarcante, que refiere ya a la sociedad. Ya no estamos hablando de cuerpos de personas unidos por un fin, sino que estamos hablando de los grandes patrones de comportamiento, de la cultura, de las leyes, del poder. Todos estos patrones entonces constituyen la explicación de la sociedad, que tiene diferentes tamaños. Nosotros podemos hablar de la sociedad valenciana, podemos hablar de la sociedad venezolana, podemos hablar de la sociedad latinoamericana, es decir, son diferentes niveles, todos ellos macro, porque todos están en un nivel de abstracción en el cual ya no estamos hablando de individuos concretos, sino que estamos hablando de construcciones teóricas de esas personas. Les voy a poner un ejemplo. El Estado. El Estado venezolano. Eso es una entelequia. Eso es una construcción ideal. El Estado no tiene cuerpo. A lo que sí tiene cuerpo es el gobierno. El gobierno, que es la organización que administra el Estado. Pero son, fíjense, 2 cosas completamente diferentes. Las instituciones, entonces, como grandes patrones de comportamiento, forman parte del nivel macrosocial. Allí entonces la vamos a estudiar desde la perspectiva del señor Max Weber, que es uno de los que más nos
aporta sobre el tema de la institución social. Entonces tenemos 3 niveles de análisis: nivel micro, relaciones interindividuales; nivel meso, comportamientos de grupos y colectivos, organizaciones, empresas; y nivel macro, que es el nivel ya de la sociedad. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Seguimos entonces ya en los últimos elementos para antes de culminar la clase. Las categorías claves de la sociología. Yo ya en las primeras clases les hablé, y ahorita para los que no estuvieron y la vieron, les digo que hay en la web, en la internet, glosarios, hay muchos glosarios. Yo creo que incluso en el aula virtual colgué algunos enlaces de glosarios de categorías claves en sociología, porque hay términos que lo podemos compartir con el común de las personas, así como pasa en la medicina. Usted dice, bueno, en la medicina el tema de la enfermedad, bueno, o sea, pero hay un lenguaje que es especializado dentro de la medicina, hay un lenguaje especializado en la ingeniería. Bueno, la sociología tiene su lenguaje especializado. Aquí nos asomamos con las primeras 9 categorías, que son categorías claves, pero hay muchísimas otras. Y hay algunas que entran en esta frontera de las que les hablé, de que es difuso. Por ejemplo, la noción de institución. Usted va a conseguir una aproximación desde el derecho que es muy, pero muy diferente a la aproximación que le da la sociología. Ambas disciplinas hablan de institución, pero la institución desde la perspectiva del derecho es estrictamente formal y siempre es positiva, mientras que desde la sociología es cualquier pauta estable de comportamiento, y esa puede ser de signo positivo o negativo. O sea, hay instituciones que son aceptadas por la sociedad, aceptadas por el colectivo, pero no necesariamente son positivas desde un punto de vista estrictamente general, porque a lo mejor la comparte esa sociedad en particular y no la comparten otras sociedades, ¿no? Ahí entramos en el relativismo cultural. ¿Cuáles son estas categorías? Desde lo micro tendríamos estas dos primeras, que es el rol y el estatus. Algunas teorías, como la estructural funcionalista, nos habla de el sistema rol-estatus, o sea, no se separa el estatus del rol. Cuando yo estoy hablando del rol, me estoy refiriendo a un papel en una relación social. O sea, los seres humanos, cuando entramos en relación con otras personas, nos acogemos a ciertas pautas mínimas que rigen esa relación. Por ejemplo, ustedes seguramente alguna vez han sido hijos y algunos incluso hasta son padres. Algunos de ustedes son hermanos, otros son primos, otros son tíos. Cada uno de estos, perdón, de estos elementos que menciono son roles. Los roles siempre son relacionales. El hijo es un papel el ser hijo es un papel referido al ser padre o madre. El ser esposo con respecto a la esposa. El ser novio con respecto a la novia. El ser ciudadano con respecto a la autoridad. El ser vecino con respecto a otro vecino. Siempre es una relación social, un papel. Y aprendemos, y forma parte de nuestra socialización, aprender a cómo asumir cada uno de esos roles sin equivocarnos. O sea, yo no puedo tratar al vecino como trato a mi papá. Yo no puedo tratar a mi hijo como trato a mi tío. O sea, a cada rol le corresponde un comportamiento y por tanto un modo peculiar de relación. Y cada uno de esos roles a su vez tiene una posición social relativa, jerárquica. En la relación, por ejemplo, profesor-alumno, que son dos roles, el rol del profesor y el rol del alumno, resulta que
el estatus del profesor está en una jerarquía superior al estatus del estudiante. Pero a su vez entre los profesores está el profesor de base, está el jefe de cátedra, está el jefe del departamento, está el director de escuela, cada uno con su estatus. Es una jerarquía de estatus. En cualquier organización, el jefe, el supervisor, cada uno dentro de su estatus reconocido socialmente. La estructura nos habla de los grandes patrones que le dan forma, en este caso, a los hechos sociales, los grandes patrones, como hemos hablado de las instituciones. La metáfora para entender lo que es una estructura, tenemos, si hablamos del cuerpo, el cuerpo humano, tiene algo que le da forma, la cabeza está aquí, los hombros, los brazos, y tienen un orden. ¿Qué hace que se conserve ese orden? ¿Qué hace que tengamos una forma determinada y no otra? El esqueleto. O sea, el esqueleto, los huesos conectados, articulados, conforman la estructura del cuerpo humano. Estoy dando para continuar con la para cerrar con la siguiente grabación, porque aquí esta se va a cortar y va a iniciar una nueva. Entonces, así como tenemos una forma nosotros, con la estructura, con lo que nos estructura, que es el esqueleto, los edificios tienen la infraestructura, las columnas, las bases, que es lo que le da la forma. Hay otros seres que no tienen forma definida, por ejemplo, las aguamalas, que son esos seres que están en el agua, pero no tienen esqueleto. Entonces, no tienen estructura, no tienen forma. Es como si fuera una bolsa llena de agua, pero no llena completamente. Entonces puede tomar cualquier forma que le dé su contenido. La sociedad tiene la forma, el orden y la organización que le dan sus instituciones. Eso es lo que le da estructura. A la estructura generalmente le acompaña la noción de función, porque cada componente, así como hablamos de que la totalidad está compuesta de partes, la estructura tiene sus partes. Cada parte contribuye de una u otra manera a la estabilidad o al logro del fin para lo cual está esa totalidad. Eso es lo que vamos a llamar función. Es como dice, bueno, usted tiene una oreja. ¿Para qué le sirve la oreja? La oreja cumple una función. Los ojos cumplen una función. La boca cumple una función. Entonces tenemos la estructura y tenemos la función. Los roles cumplen función, una función de mantener un orden estable en las relaciones. Junto con ello tenemos entonces otras categorías como la de poder, dominación y autoridad que están íntimamente vinculadas. La noción de poder tiene que ver con la capacidad que tiene un actor social. Fíjense que estoy hablando de actor social y eso es sinónimo de hablar de agente social o de sujeto social, que pueden ser individuos o pueden ser colectivos, porque ya decíamos, hay comportamientos de personas, pero también de grupos. Entonces los actores sociales pueden ser actores individuales o colectivos. Estos actores individuales pueden tener la capacidad de obligar a otros actores a realizar un orden o una orden. Es decir, la capacidad de imponerse uno sobre otro es lo que llamamos poder. Ahora, si ese poder es aceptado, entonces, o bien tiene legitimidad, y en ese caso estamos hablando de dominación, o bien existe una formalidad legal que le da respaldo, y estamos hablando de autoridad. Cuando hablé del estatus superior del profesor, también tenemos que decir que el profesor tiene autoridad, autoridad que le da su nombramiento como profesor. La rectora es la autoridad de la universidad. ¿Y qué le da esa autoridad? Un nombramiento legal que dice que ella tiene la legitimidad y la legalidad para ejercer el poder sobre todos los miembros de esa comunidad. Entonces, ahí tiene poder que se manifiesta en autoridad. Pero no todo poder es legítimo. Por ejemplo,
si usted anda por la calle y se presenta una persona con un arma y le dice, dame todo lo que cargas allí, esa persona está ejerciendo un poder sobre ti. Y lo más probable es que tú te sometas. Y te sometas porque a lo mejor, si no lo haces, puedes morir. Es lo que pasa ahorita, por ejemplo, el tema del conflicto entre Palestina e Israel. Resulta que Israel tiene un ejército armado hasta los dientes y con una capacidad de fuerza, de poder de fuego, y los palestinos tienen que someterse. Si no se someten, ¿qué ocurre? Lo que ocurre periódicamente, los matan. O sea, ya iban por 200 y pico de muertos los palestinos, frente a 10 a lo mejor que han muerto de los israelíes por unos cohetes que han lanzado algunas personas desde el lado palestino. Entonces, el poder que está ejerciendo allí Israel sobre los palestinos no es un poder legítimo. Incluso las Naciones Unidas constantemente condenan la acción que toma Israel sobre Palestina y quitándoles la tierra, matando a los palestinos, independientemente de que sean civiles o militares, estén armados o no estén armados. Fíjense que gran parte de los que mueren son niños y mujeres que no están en combate, pero igualito mueren. Es decir, en este caso Israel está ejerciendo un poder ilegítimo, pero poder al fin, y somete al otro a través de la fuerza. Eso sería la mirada sociológica del tema del poder. Bueno, entonces yo les invito a que vean, tomen esos glosarios y cada vez que estemos nosotros en esta conversación, en las clases, en la lectura, busquen el sentido, no solo el que le da el diccionario, no el tema de la Real Academia, no. Busquemos los diccionarios especializados en sociología, qué se entiende en sociología por rol, qué se entiende por dominación, qué se entiende por función, etcétera, etcétera. Finalmente, ya son 10 para las 8, les ofrecimos que íbamos a finalizar la clase a las 8. Tenemos entonces los enfoques sociológicos. Eso lo podemos llamar de diferentes maneras. Podemos llamar escuelas, perspectivas, enfoques. ¿De qué trata esto? Bueno, de que existen diferentes miradas dentro de la misma sociología sobre los hechos sociales, diferentes formas de ver la realidad y explicarla con su propia fundamentación. Y quienes piensan similar se organizan y constituyen una escuela de pensamiento o un enfoque organizado. Aquí fíjense que les estoy mencionando solo 5. Estoy hablando del positivismo, que viene siendo el enfoque originario de la sociología. Su teórico es el fundador o al quien se le atribuye la fundación de la sociología, que es Augusto Comte, y tiene una influencia que llega hasta los actuales momentos. O sea, bien entrado el siglo XX, gran parte de la sociología rechazó al positivismo y todavía se discute mucho sobre eso, pero sigue siendo la perspectiva dominante en gran parte de la práctica de la sociología. Junto con el positivismo tenemos el funcionalismo. El funcionalismo está muy, pero muy influenciado por la mirada biologicista, por la mirada de asumir a la sociedad como si fuera un organismo vivo.